¿Quién es Dios? Autor, Fabián. Dr. Analizaremos los métodos e afirmaciones según las ciencias. Introducción. En un mundo lleno de preguntas e indagaciones, surge un interrogante que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿quién es Dios? Esta cuestión trasciende fronteras culturales, religiosas y filosóficas, invitándonos a sumergirnos en un viaje fascinante en busca de respuestas y comprensión. A lo largo de la historia, diversas culturas y tradiciones han abordado esta pregunta desde perspectivas únicas, reflejando la diversidad de creencias y experiencias humanas. El intento de definir y comprender la naturaleza de Dios ha dado lugar a múltiples interpretaciones, desde narrativas sagradas hasta razonamientos filosóficos. En las páginas de este libro, nos aventuraremos en un recorrido que abarcará las religiones del mundo, explorando sus mitos, textos sagrados y prácticas rituales que buscan desentrañar el misterio divino. Asimismo, nos sumergiremos en el pensamiento filosófico, donde grandes mentes han reflexionado sobre la existencia y la esencia de lo divino a través de complejos argumentos y teorías. Pero esta búsqueda no se limitará a lo externo. También exploraremos las experiencias personales de aquellos que afirman haber tenido encuentros con lo divino, intentando comprender cómo estas vivencias moldean la percepción de Dios en el ámbito individual. En última instancia, esta indagación no busca imponer respuestas definitivas, sino fomentar la reflexión, el diálogo y la apertura a la diversidad de perspectivas. ¿Quién es Dios? La pregunta resuena en el corazón de la humanidad, y a medida que exploramos las respuestas a lo largo de estas páginas, nos embarcamos en un viaje que no solo busca entender al Ser Supremo, sino también ahondar en nuestra propia comprensión de la existencia y la trascendencia. En el tejido de la existencia humana, esta interrogante ha persistido a lo largo de las eras, generando una diversidad de respuestas entre distintas culturas. Diferentes civilizaciones han tejido relatos, mitos y doctrinas en un intento de comprender y dar forma a la figura de Dios. Desde las deidades polifacéticas de las culturas antiguas hasta los conceptos monoteístas de las religiones contemporáneas, cada época y sociedad ha aportado una pieza única al rompecabezas de la percepción divina. Este reconocimiento nos invita a apreciar la riqueza y complejidad de las respuestas humanas a esta cuestión fundamental. La búsqueda de comprensión y significado en torno a lo divino ha dado lugar a una amplia gama de relatos y doctrinas que reflejan la experiencia humana en toda su diversidad. Al valorar estas distintas perspectivas, también se reconoce la capacidad humana para buscar significado y conexión con lo trascendental. Este enfoque invita al diálogo intercultural y a la comprensión mutua, destacando la importancia de respetar las creencias y prácticas espirituales de los demás mientras exploramos las complejidades de la existencia humana. Propósito del libro: explorar diversas perspectivas y fomentar la reflexión. El propósito esencial de este libro es sumergirse en el vasto tapiz de creencias, tradiciones y pensamientos que han surgido en respuesta a la pregunta sobre la identidad de Dios. No buscamos imponer una única verdad, sino fomentar un diálogo respetuoso y enriquecedor que permita a los lectores reflexionar sobre las múltiples formas en que la humanidad ha conceptualizado lo divino. A través de la exploración de distintas visiones religiosas, reflexiones filosóficas y experiencias personales, se pretende abrir un espacio para la contemplación y el entendimiento mutuo. Al ofrecer un panorama amplio, se busca inspirar a los lectores a examinar sus propias creencias, cuestionar prejuicios y descubrir nuevas dimensiones en su búsqueda de respuestas sobre la esencia de Dios. En resumen, este libro se erige como un viaje intelectual y espiritual que, al reconocer la diversidad de respuestas a la pregunta fundamental, busca iluminar las múltiples facetas de la comprensión humana de lo divino, fomentando la reflexión y el enriquecimiento personal. La pregunta fundamental: ¿quién es Dios? Esta es una pregunta que millones de personas en todo el mundo se han planteado. La dificultad de encontrar una respuesta concreta puede situarnos en posiciones de agnosticismo, escepticismo o ateísmo. Estas posturas son comprensibles y razonables cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Al carecer de conocimiento personal sobre el tema, solemos buscar respuestas en personas o fuentes que poseen experiencia o reflexión profunda al respecto.
Estas respuestas se convierten en nueva información que nuestra mente procesa, utilizando la razón para dar sentido a lo aprendido y almacenarlo en nuestro subconsciente. Podemos definir la razón como la capacidad de pensar críticamente, cuestionar, evaluar la validez de las afirmaciones y tomar decisiones basadas en información disponible. La razón humana nos permite superar sesgos y prejuicios, comprendiendo el mundo de manera más objetiva. En resumen, la razón es nuestra herramienta para analizar información, tomar decisiones basadas en evidencia y desarrollar un entendimiento más profundo de la realidad. 3 posturas frente a la existencia de Dios. Existen 3 posicionamientos claros que cuestionan la existencia de Dios debido a la falta de evidencia científica: agnosticismo, escepticismo y ateísmo. A continuación, se describen estas posiciones para facilitar su comprensión. Agnosticismo. Definición: el agnosticismo sostiene que la existencia de Dios o lo divino es desconocida o incognoscible. Enfoque: los agnósticos no afirman ni niegan la existencia de un ser supremo, considerando que no es posible llegar a una conclusión definitiva basada en la evidencia disponible. Postura: mantienen la duda y reconocen las limitaciones del conocimiento humano en relación con lo divino. Escepticismo. Definición: el escepticismo implica una actitud de duda hacia afirmaciones o creencias sin evidencia sólida o razonamiento lógico. Enfoque: los escépticos buscan pruebas antes de aceptar algo como verdadero, fomentando el pensamiento crítico y la investigación rigurosa. Postura: no se trata de negar automáticamente todas las afirmaciones, sino de mantener una mente abierta hasta que se presente evidencia convincente. Ateísmo. Definición: el ateísmo niega la existencia de cualquier deidad o ser supremo. Enfoque: los ateos sostienen que no hay pruebas suficientes para respaldar la existencia de un ser divino y, por ello, rechazan la creencia en Dios. Postura: aunque implica falta de creencia debido a la ausencia de evidencia, no necesariamente equivale a una negación absoluta. Cada postura refleja diferentes enfoques frente a la pregunta sobre Dios. Comprenderlas y respetarlas es fundamental, ya que cada individuo tiene sus propias razones y experiencias que guían sus creencias. Buscando afirmaciones sobre la existencia de algo. Muchas veces nos vemos limitados en la búsqueda de la verdad o de la existencia de Dios. Es común creer que el método científico es la única vía para afirmar la veracidad de algo, pero existen otras formas de conocimiento: la verdad observable, la verdad conceptual y la verdad abstracta. Frecuentemente, nos restringimos al método científico como única vía válida para afirmar un concepto o la existencia de una entidad. No obstante, es imprescindible reconocer que la afirmación de la verdad no se limita exclusivamente a este método. La verdad observable. La verdad observable se fundamenta en la experiencia directa y la evidencia tangible. A través de la observación empírica, podemos discernir la realidad de manera concreta y palpable. Por ejemplo, fenómenos como el ciclo día-noche, producido por la rotación de la Tierra, son evidentes para cualquier observador y pueden verificarse a través de la experiencia sensorial. La verdad conceptual. La verdad conceptual se sitúa en el ámbito de las ideas y conceptos, construida a través de la lógica y el razonamiento. Ejemplo: la justicia. La justicia no es algo que podamos percibir con los sentidos, sino una noción abstracta que se forma mediante la reflexión filosófica. En un juicio, diferentes personas pueden interpretar de manera distinta lo que es justo o injusto, según sus experiencias y valores. La comprensión de la justicia depende del razonamiento y la deliberación, y aunque no sea tangible, ofrece una perspectiva profunda sobre principios éticos y morales. La verdad abstracta y la analogía del viento. La verdad abstracta se sitúa en el reino de lo intangible, en aquello que trasciende los sentidos y escapa a la percepción directa. No es algo que podamos tocar, medir o observar mediante instrumentos. Su existencia se revela a través de la contemplación filosófica, la introspección profunda y la reflexión sobre la realidad que nos rodea. La verdad abstracta nos invita a explorar dimensiones de la existencia que van más allá de lo material, conectándonos con ideas,
principios y realidades que no dependen de la evidencia tangible, sino de la lógica, la intuición y la experiencia interior. Para comprenderla, podemos recurrir a la analogía del viento, que ilustra de manera sencilla y potente cómo lo invisible puede ser conocido a través de sus efectos. No vemos el viento, no podemos atraparlo entre nuestras manos ni observarlo como un objeto sólido. Sin embargo, percibimos su presencia en cada interacción con el mundo que nos rodea, sentimos su fuerza en la brisa que acaricia nuestro rostro, observamos cómo hace danzar las hojas de los árboles, cómo agita el agua de los ríos y mares, cómo modifica la forma de las nubes en el cielo y cómo altera el orden de nuestro cabello al levantarnos del asiento. Incluso en los pequeños remolinos de polvo o arena, el viento se revela con claridad. De manera análoga, la existencia de Dios o de cualquier realidad trascendental no puede demostrarse directamente con los sentidos o mediante instrumentos científicos. Sin embargo, su presencia puede inferirse a partir de sus manifestaciones en la naturaleza, en la vida humana y en el orden del universo. Cada acto de armonía, cada coincidencia significativa, cada estructura perfecta en la naturaleza puede considerarse un indicio de la influencia de una realidad superior, invisible y trascendente. Esta analogía también nos enseña algo más profundo, que la ausencia de visibilidad no equivale a la ausencia de existencia. El hecho de no percibir directamente a lo divino no nos autoriza a negarlo, más bien nos insta a observar, reflexionar y discernir a través de sus efectos y manifestaciones. Así como sentimos la fuerza del viento sin verlo, podemos percibir la presencia de lo trascendental a través de sus repercusiones en el mundo y en nuestra experiencia interna. Además, la analogía del viento nos permite apreciar la interconexión entre lo tangible y lo intangible. Nos recuerda que lo visible y lo invisible conviven, que lo que podemos medir con nuestros sentidos y lo que solo podemos comprender mediante la razón, la intuición y la contemplación son dos facetas de una misma realidad. Esta perspectiva nos invita a desarrollar una mirada más amplia y profunda, capaz de reconocer que existen formas de conocimiento que van más allá de lo estrictamente material, que abarcan tanto la mente como el espíritu. En este sentido, la verdad abstracta, como la del viento, requiere atención, sensibilidad y disposición para percibir lo que no se ve, y nos enseña que algunas realidades, aunque invisibles, dejan huellas imborrables en la existencia. La presencia de Dios, así como la de otras verdades trascendentales, se manifiesta de manera sutil pero constante, invitándonos a leer el mundo con los ojos del pensamiento, la intuición y la reflexión filosófica, más allá de lo que los sentidos puedan captar. En conclusión, la analogía del viento no solo nos ayuda a comprender la naturaleza de la verdad abstracta, sino que también abre un espacio para la contemplación, el asombro y la sensibilidad intelectual, recordándonos que lo invisible puede ser real y perceptible, si sabemos mirar más allá de lo inmediato y escuchar más allá de lo evidente. Así, la existencia de lo divino se presenta como un misterio que, aunque escapa a la evidencia directa, se revela continuamente en el mundo que nos rodea y en la profundidad de nuestra experiencia humana.